¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video de viernes en la tarde, ya refrescando, prácticamente cayendo la tarde, llegando la noche. Bueno, viernes con sabor a sábado, pero no encontré motivos para no trabajar, dado que en el taller había varias cosas que realizar. En fin, el saludo a los amigos que están siempre en el canal. En todo momento voy a saludar a los amigos y agradecerles la participación, la presencia desinteresada y gratuita de todos. Así que nada, les mando un abrazo gigante. Ayer realicé un vivo desde mi casa, donde la verdad me sentí muy cómodo, muy contento. Hemos interactuado, hemos cambiado opiniones. Siempre, porque no, se cola algún hater. Lo más cómico es el que se viene gestando en el mientras tanto y en el post vivo. Dado que no tardan en llegar imágenes, fotos, comentarios. Bueno, parece una guerra de vedetongas. Pero bueno, quiero que sepan que yo soy fiel a mis ideas. No me preocupa demasiado confrontar con determinadas personas. Me han llegado a decir, ¿te le animás al pelado? Mirá que séptimo dan de taekwondo. Mi respuesta fue, me importa tres carajos. Estoy acostumbrado a recibir golpizas desde cuando tenía 4 años. No me voy a andar arrugando ahora. Después, las peleas no solo se tienen cuando se ganan, las peleas se tienen porque hay que tenerlas. La verdad, me interesa muy poco. No traten de infundir pánico porque acá lo que menos hay pánico. También me han hecho llegar un comentario. Al que le molesta y no le gusta, váyase. Me han hecho llegar un comentario, que somos un grupo que nos llaman los tres chiflados, 2 técnicos y un ex agente de la CIDE. Ustedes sabrán cuál es cuál. Yo en ese momento, cuando leí ese comentario, me vi muy reflejado con Brigada A, tipo Los Magníficos. Yo, obviamente, siendo Murdoch, sacado del manicomio cuando me necesitan para alguna misión. Pero bueno, lo quieran negar, lo puedan aceptar, no lo puedan aceptar. Yo todo esto ya lo dije en los comentarios, lo he replicado en algún comentario de algún video de Gregorio. Pero me gusta que no quede como que uno no se anima a reproducirlo, dado que yo no tengo ningún problema y tampoco la idea es involucrar gratuitamente en alguna publicación que ha hecho el amigo Gregorio y ahí uno volcar su comentario que por ahí obviamente le llene el canal nuevamente de haters. Yo creo que Gregorio tuvo la misma sensación que tuve yo cuando logró limpiar su canal de haters parcialmente. Dado que bueno, quedaron los que a él más o menos le gusta tenerlos como para hacerlos explotar y dejarlos en evidencia. Pero bueno, sé que ha trabajado mucho con JD Barba para lograr limpiar el canal. Eh, por mi parte, por mi parte he descubierto, mediante la interacción de Florencia, que había más de 3 cuentas falsas, las cuales fueron denunciadas, habían sido creadas hacía un día sin contenido, y nada. Se podían visualizar comentarios que ella tiene el informe porque es en inglés, pero bueno, me lo ha contado, me lo ha dicho. Después por ahí le digo que me grabe un audio y buscaré la manera de que se pueda escuchar mientras filmo con un celular, que se escuche a través del otro para que dé el informe de por qué esas cuentas han sido cerradas o desvinculadas de los canales, dado que mucho comentario arroja bullying, falta de respeto, suplantación de identidad, pero bueno, nada, el amigo Gregorio ha logrado limpiar su canal y creo que tiene la misma sensación que tuve yo
cuando en alguna oportunidad me vi con una pequeña invasión de cucarachas, de las chiquititas, las invasoras, producto de haber estado trabajando en una casa. En mi casa nunca hubo cucarachas, nunca hubo. Las grandes voladoras que vienen de vez en cuando, que hay una, dos. Pero a ver, estuve trabajando en una casa y yo siempre tuve la costumbre de dejar la caja de herramientas afuera del taller, sacar todas las unidades y siempre uno se encuentra con una o dos y matarlas ahí en el mismo momento. Hago lo propio, pero no dejándolo afuera del taller ni afuera de mi casa, sino que me tomo el trabajo cuando voy al supermercado chino de sacar las unidades que compro de la bolsa que me vende el chino a 0,05 pesos. Y bueno, nada, cuestión que de vez en cuando veo alguna cucaracha y ¡paf! La mato. Pero de las chiquititas, las invasoras. El día que yo compré el polvito en el barrio chino, después de haber gastado fortunas en insecticidas, en fumigadores, pero bueno, me tomé el trabajo de ver qué era lo que predominaba más en todos los venenos para dichos insectos invasores, y me di cuenta que era la cipermetrina. Traté de lavar todo con cipermetrina, desaparecían durante un tiempo y volvían. Hasta que conseguí este polvito en el barrio chino, que se ponía en una tapita de gaseosa, se ponía en distintos lugares y nunca más aparecieron. Bueno, si están interpretando que esto es una metáfora y estoy diciendo que a los haters hay que echarles un polvito y dejárselos como una tapita de gaseosa, están equivocados. Estoy contando una historia real, pero interpreto que Gregorio siente eso al ver su canal limpio de haters. Yo, por ejemplo, tengo acá un par que uno es Larry Gato Tools, que la verdad Larry Gato Tools está muy bien informado acerca de los movimientos míos, los movimientos de Gregorio, los movimientos de Miguel, de los movimientos del mismo Larry Gato Tools, del verdadero. O sea que me da de pensar que nos conoce a todos ese Larry Gato Tools. O tiene mucho tiempo y no se pierde detalle. De hecho, me ha comentado cosas que yo subo a mi Facebook. Por ejemplo, donde conseguir muy buenas milanesas en la zona de Aedo. Pero bueno, nada, curiosidades. Muy agradecido con la asistencia al vivo de ayer, que vieron que yo no aviso. Yo prendo el vivo y espero que se conecten. Sé que muchos se mofan de mi, llamémosle, bueno, no me sale la palabra en este momento, pero ahí me sale. Muchos se mofan de mi performance, dado que por ahí no logro captar mucho la atención de todos y que sea multitudinario. El que me conoce sabe que yo lo que intento llegar es a los amigos. Por ejemplo, ayer me pude dar el gusto de saludar a Lorensis, de saludar a Diego Segovia, a Ricardo Abelluto. Hay cosas que ustedes nunca van a comprender porque no están de acá para adentro. Entonces, hay por ahí ideologías, valores que uno tiene y nada. A mí la verdad me da mucho placer por ahí ponerme a debatir con Mauro y Katy, con quien empezamos teniendo una mala relación, quizás por uno opinar una cosa, el otro no haberle contestado quizás tan respetuosamente. Después los dos estábamos hablando de lo mismo. Y es un seguidor que cuando aparezco en vivo aparece a saludar, al que le mando un saludo. Por eso, yo disfruto de esas cosas del vivo. No me interesa llegar a más gente que a la puntual. Pero bueno, Gregorio participó, apareció el Gregorio trucho, cada vez con menos posibilidades, porque se le van cerrando todas las cuentas. Ya
se tomó nota de esa cuenta. Así que Gregorio Trucho, te sugiero que te vayas inventando otra cuenta o te busques otro personaje para clonar, porque verdaderamente ahora esto se transformó ya en un tema bastante álgido, donde intervienen factores económicos que perjudican a determinados componentes de la historia que ha dado en llamar el amigo Gregorio el puterío ferretero o el puterío de las herramientas. Así que bueno, nos mantendremos informados a medida que vayan surgiendo nuevas declaraciones, nuevos movimientos y nuevas mentiras que salen a la luz de determinados personajes. Por ejemplo, mediante la captura de algunos comentarios que son una perlita, que posteriormente son borrados, y muchos dirán, Tano, ¿cómo te enterás de eso? ¿Estás tan atento? ¿No tenés nada que hacer? No, sí, tengo mucho que hacer, pero me arroban, arroba siciliano en su taller, y me aparece a mí. Capturo el comentario, y bueno, por ahí tenemos algún comentario del amigo Víctor, que también sabe mucho, y es muy afín a la ideología del otro canal, en el cual, en el otro canal, leyendo los comentarios, cosa que nunca ha dicho antes, en su maravilloso y prestigiosísimo canal, ya que se toma el trabajo de editar 8 minutos y le lleva 2 horas y media, que haga un video de 10 y trate de editar 3 horas total, no le va a costar demasiado más. ¿Por qué considera que los que tenemos la línea Baco antigua somos chetos y no lo queremos reconocer? Yo las unidades Baco antiguas las logré adquirir después de mucho tiempo. Sí tengo distintos juegos de Baco, de hecho he mostrado el otro día, o sea, de Baco muy antigua, pero quizás eran chetas en su momento. Cuando yo las compré era una herramienta cara, no eran las chetas. Pero bueno, se lo vamos a dejar pasar, no hay ningún problema. Yendo a la parte técnica de este video, que por ahí algunos amigos ya se hayan tomado el palo y la verdad no les importe, después lo tendré que limpiar un poco, pero vamos a ver 4 unidades de pico del oro, ya conocida por ustedes, y podrían ser 5 también, dado que no se puede dejar afuera la de Inco. Vamos a comenzar diciendo que, bueno, la unidad pico del oro, doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, marca Jadever, ha superado ampliamente lo que es una toma de contacto, un haciendo fuerza en la vida real, un armado de cañerías en Litargirio. El armado, el despiece se hizo en haciendo fuerza en la vida real, obviamente en otra instalación, porque hay que aclararles todo. Bueno, lo propio ha pasado con Watfow. Esta es una de las segundas unidades que he comprado, o mejor dicho, es la segunda unidad que he comprado, dado que verdaderamente me gustó y pedí otra posteriormente. Esta, si bien está trabajada, no tiene tanto los signos y las heridas de la batalla, que son muy pocas, de la batalla de la otra, la unidad contemporánea. ¿Dónde está esa caja de herramientas, Tano? Esa caja de herramientas la dejé en el taller de Antonio. ¿Por qué? Porque estaba con la moto cargada de herramientas, se estaba por largar a llover, decidí bajar toda la caja de herramientas, dado que llevaba la caja de plomería, la caja de service, y bueno, con lluvia copiosa y abundante por los orificios de los pernos de la manija, por ahí cuando la lluvia es abundante entra agua.
¿No se te ocurrió taparlo con alguna bolsa, nylon o quizás una funda afín? La verdad que sí, pero no tenía a mano. Entonces, como ya no iba a seguir desarrollando tareas con esa caja, decidí dejarla en el taller de Antonio. Cosa que es mi taller. Nada más que ahora me encuentro sin las unidades para hacer este video. Pero bueno, hechas las aclaraciones, las dos unidades, Watford, Jadever, han superado ampliamente lo que es la toma de contacto que hemos o he impuesto acá en el canal como norma de prueba, dado que bueno, otros la prueban de otra manera, quizás para mi punto de vista un tanto débil e irrisorio, y por más que se esmeren en hacer fuerza, como se ha visto. De hecho, hoy me hice una panzada de videos, porque bueno, ahora esto ya se transformó en algo personal y vamos a hilar bastante finito. No es necesario que se tomen mucho trabajo en ver videos míos. Por ejemplo, un comentario de un video vidente, calculo, amigo de la comunidad de el anfitrión con apelaxia. Sí, yo también estoy quedando pelado, pero todavía la puedo dibujar si es que no transpiro. Si transpiro, la verdad que me conviene pelarme. Pero bueno, hay un video de Siciliano desde Easy, que obviamente yo no borro, forma parte de la historia, donde dice, ¿recuerdan esos videos donde el Tano llamaba a Larry amigo o querido amigo o buen amigo del canal? Bueno, quiero que sepas que el tiempo pasa, la gente cambia y por ahí a veces uno utiliza la palabra amigo con cierta liviandad y después habilita comentarios mala leche, malintencionados y quizás sin ningún tipo de sustento como el tuyo. La única realidad es la verdad o la única verdad es la realidad, sería lo correcto. La única verdad es la realidad es que nunca fuimos ni vamos a ser amigos. Pero bueno, volviendo a la parte técnica, estoy probando lo que es las unidades de Pico del Oro Diju. Quiero que sepan que la unidad, si bien parece que uno siempre dice lo mismo, pero se viene comportando muy bien, trabajando en tareas reales de la vida real, formando parte del elenco y haciéndose solidaria con cualquiera de estas unidades. También ha trabajado en conjunto con otra de estas mismas características para ver si se trata de una casualidad o el estándar de calidad obedece a un lote verdaderamente grande de herramientas. No creo que las dos unidades que yo compré me hayan venido correlativas, o sea que se hicieron una tras de la otra. Debe haber habido alguna rotación y calculo que no deben ser consecutivas, calculo que deben ser con alguna diferencia, o sea, donde se puede apreciar que no todas las unidades son geniales o no todas las unidades son falladas. Tienen un estándar de calidad definido. Espero ser claro. Pero bueno. También dije en un vivo, y voy a agarrar el modelo más nuevo, dado que tengo dos modelos más. Si quieren los puedo mostrar, pero tengo la Inco nueva de nueva generación y nueva de uso. No entró en toma de contacto todavía. Pero la Inco anterior, que es igual a esta, sacando algunos mínimos detalles, ha trabajado muchísimo. Yo dije desde el principio y hasta el cansancio que la Pico del Oro total, o total, como se debería decir, me gustaba, pero para mí no era demasiado útil en plomería. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos yo me manejo
realizando instalaciones, armando colectores y demás en lo que es polipropileno roscado en diámetro generalmente hasta 1 pulgada, porque para algo mayor deberíamos cambiar la herramienta, dado que no vamos a tener una apertura para poder trabajar. Pero he leído también en un comentario donde dicen que total es superior, y eso calculo que carece de análisis y está sacado de conjeturas que por ahí caen de maduras. Iba a decir que el anfitrión se tomó el trabajo de averiguar que Diju, o no sé cómo se dirá, pero yo le digo Diju. De hecho, en el video que se puede ver en el enlace, se ve todo prácticamente verde y es Diju. Bueno, pero sacando eso, para mí la superioridad podría y debería, porque esta todavía está en toma de contacto, pero podría compararla con esta, que ya superó la toma de contacto, al igual que esta. Pero vamos a hablar de Diju y vamos a hablar de Total. Dado que el comentario de dicho anfitrión de canal infomercialista pone a Total sobre Diju, no dando una explicación técnica, como viene siendo siempre en todas las tomas de contacto, pero la pone por sobre Diju. Yo calculo que ha caído en la obviedad diciendo que, o afirmando que una es la segunda marca de otra, como podríamos decir Baco e Irimo. Bueno, quiero que sepan que en el desarrollo de las tareas, no quería hacer esto, pero me veo en la obligación. En el desarrollo de las tareas no es tan así. Si ustedes miran mis videos, y no me dejen mentir, yo siempre dije que me parecía una muy buena unidad dicha Pico del Oro, y me está mirando con mala cara. Dicha Pico del Oro era una muy buena unidad, abro un paréntesis, un corchete y llaves para los pelotudos. Por el precio de la herramienta, sumado a que a mí me las traía el distribuidor y me lo bajaba más todavía, era una muy buena herramienta para las prestaciones que daba, pero me daba muy buen resultado en el área de mecánica, no así en el área de plomería. ¿Por qué, Tano? Justifica tu respuesta. Como me decía un profesor, Juan Carlos Iveta, profesor de El Industrial, al que recuerdo con mucho cariño. Algún día les contaré una historia de Juan Carlos Iveta que me contó a sus 19 años, él universitario con su Torino 380W, persona de familia de mucha plata, mucho poder adquisitivo, muy buena persona. Lo último que había sabido de él hasta aproximadamente el año 2005 es que tenía una inmobiliaria con un socio en la zona de Morón, pero después le contaré la historia de él y su Torino 380W. No recuerdo cómo llegamos a Juan Carlos Iveta, pero bueno, siempre dije que esta Pico del Oro me era muy útil en lo que es la mecánica, el desarrollo de tareas en mecánica. No así en lo que es plomería, porque la configuración, y esto no lo van a ver tan claramente porque yo no tengo la tecnología, simplemente posiciono el celular y me largo a hablar, no le pongo musiquita ni stickers. Los stickers los tengo pegados contra la pared. ¿Qué va a ser? Soy así. Yo recuerdo cuando era muchacho que iba a los tallercitos chiquitos de carburación, encendido, y recuerdo que tenían pegadas en la pared las propagandas de Champion, NGK, Carbulimp. Bueno,
yo intenté a lo largo de mi vida replicar esos talleres. Faltarían los pósters de las mujeres, quizás en aquella época, Beatriz Salomón, Adriana Salgueiro, con un amortiguador mostrando excelsos senos, pero bueno, eso ya pasó de moda, la verdad que no está bueno. Pero bueno, antes cada uno se excitaba con lo que quería o con lo que podía. Volviendo al tema, la Pico del Oro, si bien es una excelente unidad por el precio, no ha zafado, no se ha oxidado. Bueno, tiene alguna manchita, pero si les muestro la anterior, que verdaderamente ha sufrido un castigo importante, y lo voy a hacer para que vean la veracidad de mis dichos. Bueno, la tuve que cepillar. No sé si se va a ver tanto la veracidad de mis dichos porque la tuve que cepillar, pero cualquiera que es observador y yo logre posicionar se va a dar cuenta que esta Pico del Oro ha trabajado, recontra trabajado. También se van a dar cuenta en lo que son los grips que están lisos de deslizarse en la mano, como así también la cremallera, que si bien no zafa en ninguna posición, pero, ¿qué pasa? Ya muestra alguna marquita de torque, apriete excesivo sobre la misma, pero no zafa en ninguna posición, ¿eh? Es una unidad que puede trabajar lo más bien en cualquier área. Esperen que lo haga apoyar plano porque hay apoyo plano, ven, no zafa para nada. O sea, bueno, ahí se me salió. Es una unidad que puede cumplir tareas tranquilamente. Los hatters, los hitters deben estar hablando pavadas. Acá la voy a apretar acá en la morsa. Al mejor estilo, bueno, ustedes ya saben quién. Listo. Esta unidad es la más castigada de todas las totales. La vamos a colgar ahí para que no se me inunde el banco de herramientas. Esta ha trabajado, ha cumplido su toma de contacto, pero no sirve, o a mí al menos, no me dio tanto resultado para trabajos en lo que es plomería. Ustedes saben que el 85% de mis tareas es el desarrollo y el armado de instalaciones, que generalmente por una cuestión de convicciones personales utilizo polipropileno roscado de muy buena calidad, pero polipropileno roscado, nada de andar fusionando cañitos, que cuando me los pide un cliente lo hago sin ningún problema, pero porque vio que a la hija le dio muy buenos resultados. El problema de esta Pico del Oro en dichas tareas es que patina. ¿Y patina por qué? Porque en la configuración en B y B invertida, B corta y B corta invertida, una de sus caras es lisa. Entonces no tiene muy buen poder de mordida. En la marca de segunda línea de total o total, vemos un dentado más que rabioso y enérgico, con ganas de morder y arrancar desde las entrañas hasta lo que se le ponga delante. La verdad, la Pico del Oro ha trabajado muy bien. Bueno, esto no quiero que me comparen con nada, pero como probé aquella que estaba recontra castigada, quiero probar esta que es la Diju. Todos pueden ver que no zafa. Bueno, en la vida real, haciendo fuerza en la vida real es otra cosa, pero tiene un dentado bastante importante, o sea, la configuración de la B corta y la B corta invertida es dentada. No posee áreas lisas. Está bien, algunos dirán, Tano, pero quizás eso sirva para apoyar contra una tuerca o algo.
Bueno, quiero que sepan que esta también sirve para apoyar contra una tuerca. Y me gusta más, a mí al menos, la de la marca Dijou o la de la marca Watfo o la de la marca JDB. ¿Por qué? Porque todas tienen esta misma configuración y a mí me ha dado muy buen resultado. La mordida es excelente, de hecho hay videos demostrándolo en cañerías de gas, cañerías galvanizadas y obviamente en cañerías polipropileno, donde lo único que por ahí se le exige, porque no es tanto el torque que se necesita en polipropileno, pero necesitamos un ajuste firme en caso que por ahí no tengamos demasiada fuerza en la mano y tengamos que roscar, ¿por qué no?, en una pulgada. Bueno, quiero que sepan que con cualquiera de estas dos, con el amor que tengo por esta pico del oro, hay otros que tienen amor por esta, pero bueno, esta tiene dueña, o tendría dueña. Se me cayeron las picos de oro. Sepan disculpar, pero bueno, las vamos a acomodar nuevamente y vamos a seguir dándole curso a la charlita. Tengo un video de Gregorio y me tomo la libertad, sin violar ningún tipo de secretos entre nosotros, me tomo la libertad de comentar que tengo un video de Gregorio donde yo a veces lo cito para que haga una devolución. Él consideró que era un tema particularmente privado mío y que iba a hacer el video dándome la devolución, pero quedaba en mí si subirlo o no. Quiero que sepan que yo ya lo tengo subido al video. No lo liberé, superó todas las pruebas y verificaciones inmediatamente. No lo liberé porque estaba a la espera de decirle: Gregorio, amigo, te quería consultar si te molesta que libere el video. Él me dijo que haga lo que quiera, de hecho lo dice en su video. Pero bueno, nobleza obliga. Gregorio, tomate esto como una pregunta en caso que yo me cuelgo. Te tengo presente todo el día, como a Miguel, como a todos los amigos del canal, pero por ahí digo, tengo que liberar el video, no hablé con Gregorio. Bueno, cosas que uno se entiende. Pero bueno, la Santísima Trinidad siempre hay que darle un beso, porque bueno, vieron cómo es las cuestiones religiosas. Resumiendo, Dijou la ponen por sobre total, pero quiero que sepan, los que confían en mí, más allá de que se haya tornado el puterío de las herramientas, quizás como tema del mes, porque fue raro ver un tipo sentado en un auto con los comentarios desactivados, de a momentos al borde del quiebre, de a momentos al borde de la lágrima, pero no de esa lágrima que sale del corazón por dolor y por sentimientos, bronca, furia, impotencia. Quisiera tenerte acá y cagarte a trompadas. Mostraba esa cara. Después se hacía el yo soy bueno y verdaderamente quieren tener violencia conmigo y la verdad no está bueno hacerle daño a otro ser humano y han llegado a mis oídos que sos séptimo dan de Tae Kondo. Bueno, quiero que sepas que yo soy 144 y la verdad me importa tres pepinos tu categoría en lo que es las artes marciales, porque si dejaste entrever eso es porque tampoco sos un tipo tan pacífico. La verdad no me interesa. Las peleas, en caso que ahora seas vos el que está pensando en ajusticiarme, quiero que sepas que tenés la libertad de hacer lo que se te antoje. No me interesa. Es más, me alegra saber que en caso de tener un encuentro, me voy a encontrar con un tipo que va a dar más de un round.
Espero no estar haciendo este video y después arrepentirme, pero bueno, son los dichos que llegan los comentarios, y llegan y desmienten el pacifismo, y desmienten y bueno. Pero resumiendo, para los que les importa las cuestiones técnicas y confían en mi palabra, más allá de lo mal que uno puede estar psicológicamente, dado que he sido diagnosticado como esquizofrénico, delirios místicos, sufro de ataque de amigos imaginarios o invisibles, delirio paranoico y delirio persecutorio, en fin, entre otras patologías que verdaderamente, en caso de tener el título de técnico electromecánico y Miguel el título de técnico en electrónica, más otros oficios que él realiza, y Gregorio su título de veterinario, y además retirado de la CIDE. Bueno, quiero que sepan que siento que están ante la presencia de los magníficos. Si tienen un problema que no puedan solucionar, no duden en llamar a los magníficos. Yo soy Murdoch. Me van a avisar con tiempo y me van a sacar del manicomio. Así que bueno, espero que estén bien. Y redondeo la idea para los amigos que piensan y que confían en mi devolución sobre una herramienta. Si se van a dedicar a la plomería, la verdad, si bien son excelentes unidades y he mostrado una herramienta total de la primer toma de contacto, estoy hablando de picos del oro, doble cremallera, 7 posiciones, 10 pulgadas, completamente castigada en serio, dado que cuando vi que en la plomería no me hacía feliz, la dejé en el taller. Y vieron cómo es el taller, hay que girar un semieje para que entre la triceta, hay que girar una directa para que por ahí se haga solidaria con el disco de embrague, hay que girar un cigüeñal, apretar una tuerca, hay que apretar una abrazadera, hay que hacer lo que haya que hacer. Bueno, este tipo de picos del oro para mecánica han sido muy fieles, muy fieles. Para lo que es plomería y sobre todo para los que desarrollamos instalaciones de plomería, de agua, de gas también, dado que han trabajado en gas, caños epoxi, no tiene una muy buena mordida. Superándolas, siendo superadas, la primer Santísima Trinidad ha sido superada. También tengo la Dentop. No la mostré porque tengo que desensamblar mi regalo de... Creo que fue de cumpleaños. No me acuerdo si me lo regalé para Papá Noel o para mi cumpleaños. En mi cumpleaños creo que también me hice otro regalo que no era ese. Miguel tendrá más memoria. A mí los barbitúricos que me dan en el manicomio me hacen olvidar algunos detalles. Pero bueno, resumiendo, y ya es la última vez que resumo porque tampoco quiero robar tanto tiempo de ustedes. Para plomería, si bien les va a resultar útil, no van a tener un excelente poder de mordida. Las de la segunda línea, las de la segunda guardia, Diju en este caso, Hadeber y Wildfowl, créanme que tiene una mordida excelente y no zafa la cremallera en ningún punto. Comprenderán que puedo hablar de estas pico del oro, dado que tengo 2 tomas de contacto anteriores a esta tercera toma de contacto. Bueno, esta verdaderamente la he utilizado, pero muy poco, porque noté que es práctica y exactamente igual en cuanto a prestaciones que esta. No he visto si ha salido alguna otra pico del oro que por ahí mejore dichas
falencias que uno ha detectado en la unidad. Después, bueno, nada. Espero no se aburran, se entretengan un ratito. Saludos al amigo Ubaldo. Nada, pensé que Ubaldo, después del problema que se ha suscitado entre canales de herramientas, donde haters, amigos del otro canal, me mandan fotos y figuritas mofándose de mí, y en mi comunidad nos matamos de la risa con material que ellos nos brindan. Les mando un saludo, la devolución es sincera. Tareas de plomería donde necesiten buena mordida para cañerías, armado de cañerías, les va a patinar, se los va a marcar. Con esta van a evitar ese tipo de problemas. No va a zafar, o sea, tengan la precaución de roscar teniendo en sentido contrario al que ataca la terraja, y cuando van a aflojar la terraja, obviamente dar vuelta a la pico del oro y tener cierta fuerza en la mano, porque si no pasa lo mismo que pasa con esta pico del oro. Les mando un saludo, espero que estén bien, prometo hacer otro video, quizás un poco más libre de sarcasmo e ironía. Quizás manejé mucho la indirecta y no se entienda mi mensaje, pero bueno, les pido disculpas. Saludos, gente.